Aunque sus nombres se usan indistintamente, cemento y concreto son productos completamente diferentes. De hecho, el cemento es una de las principales materias primas utilizadas en la producción de concreto, junto con el agua y los agregados. El proceso de fabricación del concreto comienza con la fabricación del cemento, el material aglutinante crucial que sostiene el agua y agregados juntos en el concreto. Hay muchos tipos diferentes de cemento, pero el más comúnmente utilizado es el cemento Portland ordinario. Su inventor lo llamó así porque su color se parecía al cloro de la piedra en la isla de Portland, en Dorset, Inglaterra, la principal materia prima utilizada en la producción de cemento. La piedra caliza y la arcilla se obtienen típicamente de canteras mediante voladuras o utilizando maquinaria pesada para extraerlos de la corteza terrestre. Los materiales extraídos se transportan a la planta de trituración donde se trituran en trozos más pequeños. Luego se mezclan la piedra caliza y la arcilla trituradas en proporciones apropiadas para formar una harina cruda. La harina cruda se transfiere a un molino que consiste en un gran cilindro giratorio dentro del molino. Las materias primas se muelen hasta obtener un polvo fino. Este proceso de molienda mejora la eficacia de las reacciones químicas posteriores y garantiza la uniformidad de la composición de la harina cruda. La harina cruda en polvo se calienta luego en una torre precalentada donde se usan gases calientes del horno para elevar la temperatura. A medida que la harina cruda pasa a través del precalentador, sufre una calcinación parcial, lo que significa que algunos de los carbonatos en la piedra caliza se descompone para formar cal de óxido de calcio. La harina cruda precalentada y precalcida ingresa a un horno rotatorio que es un horno central largo. La temperatura en el horno alcanza alrededor de 1450 grados Celsius o 2642 grados Fahrenheit. En el horno, las materias primas se someten a una serie de complejos procesos químicos, reacciones y sinterización que dan como resultado la formación de nódulos pequeños del tamaño de hierbas llamados clinker. El clinker se compone de silicatos de calcio que se iluminan y ferritan. El clinker se descarga del horno y pasa a través de un enfriador de clinker donde se sopla aire a través de él para reducir su temperatura y enfriar el clinker. Es importante mantener su calidad y evitar la formación de formaciones cristalinas indeseables. Ahora que el cemento está listo, es hora de obtener el agregado. El agregado es el componente más importante del concreto y comprende hasta el 75% del concreto por volumen. Cuando se trata de composición, el agregado está compuesto de grava y arena. Se agrega arena de modo que los espacios entre la grava se llenen completamente, lo que le da al concreto una unión y consistencia más fuertes. Un agregado bien graduado, que es una mezcla equilibrada de partículas gruesas y finas, reduce el requerimiento de cemento, lo que hace que todo el proceso sea mucho más rentable. Ahora es un buen momento para hablar sobre las estrellas ocultas de la fabricación del concreto. Los aditivos, estos productos químicos, ofrecen una variedad de ventajas y pueden agregarse al concreto para mejorar sus propiedades. Los plastificantes le dan al concreto una mayor trabajabilidad, lo que se refiere a su capacidad para moldearse y colocarse fácilmente, sin segregación o sangrado excesivo de agua que le permite llegar a áreas congestionadas. Los aceleradores o retardadores son otro tipo de aditivo que acelera o ralentiza el tiempo de fraguado del concreto debido al hecho de que el concreto se agrieta bajo tensión. Se han desarrollado muchos aditivos químicos para aumentar la resistencia a la tracción del concreto. El hormigón también se puede reforzar utilizando fibras de acero inoxidable, vidrio y carbono. Con las materias primas y los aditivos listos, finalmente puede comenzar la producción de hormigón. El primer paso es medir las proporciones de agregado de cemento, agregar mezclas y agua en función de la resistencia y características deseadas del concreto. De hecho, el concreto es una disciplina completamente diferente dedicada a encontrar las proporciones correctas de materias primas para alcanzar una resistencia a la tracción objetivo. Además, se han desarrollado códigos de construcción que especifican la proporción de cemento agregado y agua en función de los diferentes tipos de construcción. El siguiente paso es mezclar bien los ingredientes para crear una mezcla uniforme. Tradicionalmente, esto se hacía manualmente usando palas sobre una superficie plana,
como una losa de concreto. Sin embargo, hoy en día se usan comúnmente hormigoneras que automatizan y aceleran el proceso. El proceso de mezcla garantiza que las partículas de cemento se distribuyan uniformemente por los agregados. Una vez que se mezclan los ingredientes secos, el agua se agrega gradualmente. Mientras se continúa mezclando, cuando el agua y el cemento se mezclan, se forma una pasta llamada pasta de cemento. El proceso de hidratación genera calor y continúa durante un periodo prolongado, aumentando gradualmente la resistencia y durabilidad del concreto. El proceso de mezcla continúa hasta que el concreto tenga una consistencia uniforme. Durante este paso, es importante verificar la trabajabilidad del concreto. La consistencia del concreto se puede ajustar agregando más agua o ingredientes secos según sea necesario. Una vez el concreto se mezcla y tiene la consistencia deseada, se transporta y se coloca en su ubicación final. Esto se puede hacer vertiéndolo directamente en moldes de encofrado o utilizando equipos especializados como bombas o transportadores durante el proceso de colocación. Es importante evitar la segregación, que es la estación de segregación de agregados gruesos del resto de la mezcla. Después de colocar el concreto, debe compactarse adecuadamente para eliminar cualquier vacío o bolsa de aire. Esto generalmente se logra usando vibradores o por medios mecánicos como apisonamiento o compactación con rodillos, lo que garantiza que el concreto es denso y tiene buena resistencia y durabilidad. Una vez que el concreto se coloca y compacta, es necesario curarlo. El curado es el proceso de mantener condiciones adecuadas de humedad y temperatura para permitir que el cemento se hidrate y gane resistencia gradualmente. Esto generalmente implica mantener el concreto húmedo o cubrirlo con membranas de curado, mantas o láminas de plástico. Puede durar varios días o semanas dependiendo del tipo de concreto y la resistencia deseada. Después de que el concreto haya curado lo suficiente, se pueden aplicar varias técnicas de acabado para lograr la textura y apariencia de la superficie deseada. Esto puede incluir técnicas como alisar, nivelar, aplicar acabados decorativos. Debido a su versatilidad, el cemento es el material de construcción más utilizado solo en Estados Unidos. Más de 4.000 millones de dólares en cemento hidráulico se produce anualmente, una variedad que se endurece bajo el agua, y su uso vale 20.000 millones de dólares de la construcción de hormigón. A nivel mundial, se estima que la industria del hormigón supera los 600.000 millones de dólares, lo cual